Muy buenas tardes a todos. Soy la maestra Stephanie Marie-Brigitte Voisin y en nombre de María Lilia López López y Andrea Brigitte Ramos Obregón les voy a presentar la ponencia titulada Dificultades emocionales de los docentes frente a la modalidad virtual. Nuestro contexto de estudio es la licenciatura en la enseñanza de francés de la UAP y los docentes de esta licenciatura que forman a futuros docentes de lengua extranjera. Nuestra ponencia se enmarca en el contexto de la pandemia por COVID-19 y se interesa en la experiencia de aplicación de la nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje a la que los docentes tuvieron que acoplarse repentinamente, sin formación previa, y que acarreó tanto enriquecimiento metodológico y tecnológico como obstáculos. Por lo tanto, nuestro objetivo es identificar las dificultades emocionales experimentadas por los docentes de la LEF en la modalidad virtual. Queremos aquí aclarar que el uso de la expresión modalidad virtual que utilizamos en el título de esta presentación es un atajo, pero esta simplificación por la que optamos nos obliga a precisar a qué realidad nos estamos refiriendo. En nuestro contexto de la LEF, el proceso de aprendizaje-enseñanza se dio bajo la modalidad remota de emergencia, cuyo objetivo principal era trasladar los cursos que anteriormente se habían estado impartiendo de aulas presenciales a una modalidad remota en línea o virtual. Esta modalidad nació como respuesta a la necesidad imperante de encontrar una manera pertinente de seguir impartiendo clases en todos los niveles educativos, a pesar de la crisis sanitaria. Cabe mencionar que por la premura que supuso su adopción, los roles y las herramientas no se encontraban aún muy bien definidos. En la realidad, la modalidad remota se caracterizó por cierta flexibilidad en el uso de dinámicas que incorporaban tanto características de la modalidad en línea como de la modalidad virtual. De la primera, se puede decir que docentes y estudiantes interactuaban por medio de recursos tecnológicos de manera sincrónica, coincidiendo en horarios para sesiones de trabajo gracias a plataformas como Teams o Zoom. Este modo de enseñanza buscaba cumplir con los objetivos académicos, a la vez que mantener la dimensión social del proceso y generar trabajo colaborativo, así como diálogo. En cuanto a la modalidad virtual, se requería el uso de recursos tecnológicos con conexión a Internet y el uso de una plataforma multimedia. El trabajo se realizaba de manera sincrónica y el aprendizaje debía funcionar por autogestión del alumno. Los materiales del curso estaban cargados en una plataforma como Teams o Virtual Horizon y los alumnos hacían las actividades solicitadas, demostrando así cierta autonomía en el cumplimiento de las actividades y en el alcance de los objetivos del curso. Pasemos a definir el concepto de emociones, que es la piedra angular de nuestra investigación. Las emociones son una respuesta a la percepción que se tiene de una determinada vivencia enmarcada en un contexto particular, resultado de la interpretación de lo que la persona siente en ese momento. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea y se expresan físicamente mediante alguna función fisiológica. Por lo anterior, es importante señalar que las emociones del docente tienen un impacto sobre el bienestar del docente y la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Según varios estudios, la actividad docente acarrea muchas emociones y la sobreacumulación de emociones negativas afecta la calidad de vida del docente, así como la calidad del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha demostrado que, al contrario, las emociones positivas del docente influyen favorablemente sobre la calidad del proceso y sobre la focalización sobre el estudiante, con el cual se desarrollan relaciones armoniosas.
Desde que las emociones pasaron a ser consideradas como elementos esenciales de la interacción didáctica, se ha identificado emociones negativas asociadas al quehacer docente, como la ira, la rabia, la decepción hacia los estudiantes, el estrés, la soledad, la frustración, la ansiedad y la impotencia hacia la actividad docente. En su expresión más fuerte, más intensa, pueden llegar hasta el síndrome de burnout, que también está conocido como síndrome del estrés crónico laboral, síndrome del desgaste profesional, síndrome del quemado o síndrome del estrés laboral asistencial, que es un estado de cansancio físico y emocional típico de aquellos individuos que ejercen profesiones de ayuda a otros individuos y que han sido elegidas libremente. Maslach y Jackson lo definen como un síndrome que consta básicamente de 3 dimensiones, que son el agotamiento emocional, la despersonalización o fase de desarrollo de actitudes y respuestas negativas hacia los beneficios de su trabajo, y la falta de realización personal o fase donde el trabajador siente que las demandas de su trabajo exceden sus capacidades de respuestas. Y la frustración es el resultado final de una carrera de muchos años que comenzó con vocación y entusiasmo en el servicio a los otros. El origen de dichas emociones está vinculado con las preocupaciones de los docentes sobre sus motivos y razones para ejercer la docencia, su conocimiento y valoración de sí mismo como profesor y con la percepción y la valoración del ejercicio de la docencia. Es necesario aquí recordar que la profesión docente es una labor cuya mayor parte se lleva a cabo en un contexto donde las relaciones interpersonales son la base del proceso educativo. Por lo tanto, es indispensable que se genere preocupación acerca de la salud emocional del cuerpo docente para que se ofrezca una atención emocional adecuada a los alumnos y se garantice la calidad a lo largo del proceso educativo. Se podría decir que la dimensión emocional representa el lado oculto de la didáctica que une el docente, el alumno y el conocimiento. Ahora bien, la adopción de la educación remota de emergencia ha tenido un impacto sobre las emociones ya identificadas al agudizarlas. Resalta la prontitud con la que se transformó la modalidad presencial en modalidad que se apoya en el uso de herramientas tecnológicas sin considerar las circunstancias y las implicaciones psicológicas provocadas por la pandemia. Tampoco se tomó en cuenta el perfil requerido de los estudiantes y los docentes, sus necesidades o las competencias que debían desarrollar para afrontar los retos del nuevo formato educativo. Está establecido que mientras que la educación presencial favorece el contacto social y físico entre los involucrados en el aprendizaje, la modalidad virtual o remota se caracteriza, entre otros aspectos, por la separación profesor-alumno y el hecho que el docente se vuelve guía y proveedor de recursos. Es apremiante la adaptación a un nuevo escenario de educación que requiere formación y práctica en cuanto a herramientas digitales y la adaptación de contenidos y actividades a la nueva modalidad educativa. Surgen también dificultades para conciliar vida personal y laboral al coincidir el docente en su hogar con otros miembros de la familia en sus horarios de actividades. Además, la actividad laboral se hace más intensa dado que entre la programación de las materias, la gestión de los grupos, la formación continua en cuestiones metodológicas, las actividades administrativas y la comunicación con los alumnos en soportes digitales, se vuelve una labor sin fin y sin horarios. Se puede también apreciar el aumento de la burocracia en cuestiones de comprobación de docencia y acompañamiento del alumnado, requiriendo la elaboración y entrega de evidencias a las autoridades de la institución. Por lo anterior, se agudizaron las emociones negativas como el estrés, la fatiga, la insatisfacción laboral, el agotamiento extremo causado por el estrés,
la soledad, la inseguridad, la frustración y la ansiedad. Dichos sentimientos fueron generados por el aislamiento social y la complejidad para adaptarse a la vida virtual. Nuestra metodología es un método mixto bajo el diseño de un estudio de caso de enfoque exploratorio. Para alcanzar nuestro objetivo de identificar las dificultades emocionales sentidas por los docentes en la modalidad remota de emergencia, en este estudio recabamos las experiencias de los docentes de la LEF, que fueron 10, por medio de un cuestionario enfocado en las dificultades experimentadas durante la contingencia, haciendo énfasis en la parte socioafectiva. Este cuestionario está constituido de 20 preguntas distribuidas en 3 secciones. La primera de aspectos no cognitivos que influyeron en el proceso de enseñanza durante las clases en modalidad remota y consta de 13 preguntas. La segunda sobre el rol del docente y del alumno durante las clases en el confinamiento, fueron 5 preguntas. Y la última sobre autoevaluación del desempeño académico durante el confinamiento. Y fueron 2 preguntas. 15 de ellas eran de opciones múltiples y 5 eran abiertas. Esperamos con nuestra investigación generar una reflexión colegiada que permita aminorar el desasosiego de los docentes y optimizar su quehacer en una modalidad que ya se ha vuelto parte del entorno educativo. Hicimos para esta ponencia una selección de algunas de las preguntas que nos trajeron resultados muy interesantes. La primera pregunta: ¿en qué medida el confinamiento afectó su estado emocional? Para el 80% de los maestros encuestados, el confinamiento afectó de alguna manera su estado emocional. ¿Cuáles han sido los retos que ha tenido que enfrentar en su práctica profesional durante el confinamiento? Los docentes afirmaron haber tenido cansancio extremo para el 90%, causando a su vez la experimentación de burnout en el 70%. Del mismo modo, expresaron haber vivido mucho estrés en 50%. Esta situación nos indica que a raíz de la situación sanitaria, la salud mental se ha visto afectada significativamente. Aunado a esto, la poca calidad de interacción con los alumnos durante esta etapa no solo complicó la dinámica y la planeación de las clases, sino que también favoreció la intensificación de los padecimientos ya mencionados. ¿Cuáles son los 5 sentimientos que experimento con mayor frecuencia durante el primer año de confinamiento? Con un 60% se expresa la frustración como el sentimiento que se encontró más presente de manera significativa. A su vez, la aceptación forzada de la realidad de aquel momento representa el 50%. Otro sentimiento experimentado fue la nostalgia, que refleja el anhelo de la dinámica de la clase presencial, para el 40%. Por otra parte, el miedo, el enojo y la tristeza se mantuvieron también presentes con 30% en los 3 casos. Considera que los sentimientos negativos se intensificaron durante el confinamiento sanitario y a qué cree que se deba. Los docentes resintieron en gran medida las consecuencias del confinamiento, dado que durante esta etapa el 70% de los encuestados experimentó la intensificación de las emociones negativas, 50% de manera significativa y 20% parcialmente. Con el paso del tiempo se sintió de manera más apremiante la falta de interacción con los alumnos, la falta del espacio físico y temporal para llevar a cabo las actividades docentes, la comunicación entre pares, la gestión de la clase y el control de grupo, así como la falta de limitaciones entre el espacio laboral y personal.
A pesar de la apertura de esta pregunta, los profesores manifestaron solo 4 razones que influyeron en su estado anímico y emocional. La primera fue la falta de capacidades de gestión de la nueva realidad, así como de control de grupo. La segunda, las dificultades técnicas. La tercera, el poco interés y actitud por parte de los alumnos. Y la última fue la falta de interacción con la comunidad estudiantil y sus pares. Estos motivos en conjunto incidieron en la confianza y motivación, lo cual a su vez desencadenó un cierto sentimiento de desvalorización. Por otro lado, el refuerzo de la vida familiar fue la única razón mencionada que abarcara sentimientos positivos. A pesar de estas situaciones, los docentes demostraron tener una buena disposición de adaptación a la nueva realidad. La siguiente pregunta requería elegir una frase con la cual mejor se identificara el docente. Ahí podemos apreciar que el 50% de los encuestados antepuso sus responsabilidades profesionales sobre el bienestar emocional, lo cual provocó la experimentación de estrés, ansiedad, burnout, primera vez, así como el sentimiento de una pérdida de calidad en el desempeño docente en el 30% de los encuestados. Se pedía luego completar una oración y se daban varias opciones. El 62.5% expresó sentirse frustrado y enojado por la actitud de los alumnos y el 37.5% declaró haberse sentido desvalorizado como docente. Eso nos permite relacionarlo con la pasividad y la falta de responsabilidad por parte del alumno en cuanto a su aprendizaje. Del mismo modo, podemos hacer énfasis en la responsabilidad excesiva que se le asignó al docente en diversos ámbitos a nivel laboral. Siguiente pregunta. ¿Considera que en algún momento los sentimientos negativos expresados anteriormente descendieron con el paso del tiempo? ¿A qué cree que se deba esta situación? Después de haber pasado el primer año, el 50% de los docentes expresaron haber visto menguar los sentimientos negativos, mientras que para el 25% esto ocurrió entre el sexto mes del año. De manera general, observamos una baja en los sentimientos negativos con el paso del tiempo. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de que solo se trate de un proceso de autoprotección y adaptación forzada. Las respuestas son contundentes en cuanto a la segunda parte de la pregunta, ya que se enfatiza la falta de apoyo para el docente, resaltando el enfrentamiento de problemas de manera individual y el desarrollo de habilidades por cuenta propia, tanto a nivel académico como personal, lo cual representa el 80% de las respuestas. En cuanto a la última pregunta, ¿usted mantuvo una buena comunicación con todos sus alumnos para apoyarlos con sus problemas cognitivos y no cognitivos durante su aprendizaje virtual? Explique su respuesta. Los docentes mostraron disposición y disponibilidad para mantener una comunicación constante con sus alumnos. Sin embargo, se enfrentaron a obstáculos tales como la falta de interés por parte de los alumnos, un horario limitado fuera de la clase o un interés constante por parte de los estudiantes, pero sin respetar el tiempo destinado a la vida privada del docente. Hacemos ahora las conclusiones de nuestro trabajo. Gracias a este cuestionario pudimos visualizar la realidad que vivieron los docentes a nivel socioemocional a raíz del confinamiento sanitario, la cual era ignorada y poco considerada tanto por la sociedad como por la misma comunidad educativa.
Los docentes se enfrentaron a dificultades que afectaron no solo su actividad docente, sino su bienestar emocional, recibiendo en su mayoría solo el apoyo de sus seres queridos y en el peor de los casos de nadie más que ellos mismos. Aunado a esto, fueron sujetos de presión administrativa y académica. Los factores mencionados causaron cierto desgaste emocional. Queremos insistir en el hecho que la labor docente es una profesión altamente propensa al burnout, lo cual hace necesario que se lleve a cabo una autorregulación emocional. En este sentido, la práctica reflexiva es imponderable, apoyada en un acompañamiento psicológico de los docentes para contrarrestar los efectos nocivos de las emociones negativas y difundir estrategias de desarrollo del bienestar físico, mental y social. Por otra parte, se puede observar la autocrítica de los docentes en todas las actividades que debieron desempeñar. Eso nos permite apreciar su compromiso constante hacia la mejora de la práctica docente. Sin embargo, es preocupante ver que están acostumbrados a no ser comprendidos ni escuchados, asumiendo el hecho que por ser docentes deben continuar firmes ante las adversidades. Es por esta razón que la presente investigación busca concientizar a la comunidad educativa sobre la ardua responsabilidad integral que se le ha adjudicado a los docentes. No me queda más que agradecer su interés por nuestra ponencia y nos estaremos viendo para intercambiar ideas, sugerencias para continuar con este tema. Muchas gracias.